Otro bache en el camino sacudió el transporte, pero no era algo a lo que su único ocupante no se hubiera acostumbrado. Al principio les pareció una sensación bastante extraña, estar constantemente tirados por las carreteras en ruinas de un país sospechosamente pobre, pero a medida que pasaba el tiempo y las carreteras aumentaban tanto en calidad como en desgaste, se acostumbraron bastante a la extraña sensación de ingravidez que tantas veces acompañaba a los baches que se hacían cada vez menos frecuentes. Por supuesto, esto no impidió que los diversos baches interrumpieran constantemente sus pensamientos y tratar de anticipar el siguiente le hiciera más daño que bien, ya que le era imposible predecir el camino y todas sus pequeñas imperfecciones cuando nunca antes había visto en eso. Y, si bien puede haber sido tentador quitar las persianas de la única ventana del carruaje y simplemente ver pasar el mundo, no fue una buena idea. Cuanta menos gente pudiera verlo, más posibilidades tenía de llegar a su destino con vida. No es que él supiera de alguien específico actualmente fuera de su vida, pero siempre era mejor estar seguro, algo que sus guardias entendían con bastante claridad. Es por eso que le habían suplicado que se abstuviera, después de todo. Por mucho que le gustaría ignorarlos para acabar con el puro aburrimiento que lo atormentaba, sabía que tenían razón y si mantenerse en las sombras ayudaba a aliviar sus preocupaciones aunque sea una fracción, con gusto nunca volvería a ver la luz de día. Las sombras. Era casi gracioso la frecuencia con la que sus pensamientos se desviaban exactamente por este camino. Por otra parte, tal vez no. Los lobos eran su orgullo y alegría, una familia que había hecho para sí mismo y que nunca se volvería contra él. Amaba a su manada, no quería nada más que lo mejor para ellos, pero para hacer eso tenía que dividir su enfoque, peligrosamente. Los lobos eran bastante autosuficientes incluso ahora, cualquier distracción de su parte tendría un efecto insignificante en su bienestar, algo que estaba seguro de que Sai podría compensar con creces, o algo que habría sido, si los lobos sido tan estable como le gustaría. No era como si estuvieran en peligro de desmoronarse, sino todo lo contrario, todavía estaban creciendo y rápidamente. Uno podría incluso pensar que estaban creciendo demasiado rápido para su propio bien y, aunque no estaba completamente seguro de la verdad de esa afirmación, estaba seguro de que estaba creciendo demasiado rápido para él. A pesar de haber dejado la mayor parte en manos de Mai y Sai en la preparación de su carrera shinobi con Konohagakure no Sato, todavía estaba muy involucrado en ese momento y con su carrera teniendo un revés tan drástico, aunque quizás también una bendición increíble, si no fuera por el que para los lobos, pero probablemente para los dos, solo había podido dedicarse más al bienestar de su manada. Ahora, sin embargo, recibió en su mayoría informes vagos y detalles ocasionales que necesitaban su última palabra. Incluso estando en el país que acababa de tomar, recibió poco más que informes de estado, mientras que Sai y un personal administrativo que crecía lentamente se encargaban del funcionamiento interno, la mitad del cual probablemente sería reasignado para ayudarlo, aunque en su mayoría Inuzuka Hana como se gobernaba Nami no Kuni. Simplemente había demasiado para que una persona esperara manejar sola y solo un tonto lo intentaría. Un tonto o Danzou. Por supuesto, Danzou tenía varias ventajas de las que él mismo no podía darse el lujo. Por un lado, Danzou, a pesar de operar globalmente, operaba a una escala mucho menor. Era testimonio de la habilidad del hombre que podía hacer todo lo que hizo con una organización tan pequeña. Bueno, pequeño no era lo mejor para describir a Ruth, pero ciertamente no era muy grande. A falta de una mejor descripción, tenía un tamaño decente, de hecho, se podría decir que era el tamaño perfecto para los usos de Danzou. Eso no quiere decir que a Danzou no le hubiera gustado tener muchos más operativos, pero la forma en que lo hizo, el hecho de que tenía que tener las cosas de cierta manera y no las aceptaría de otra manera, significaba que perdió una oportunidad muchos agentes potenciales. De hecho, estaba bastante complacido con eso, porque si Danzou no requiriera que todas sus fuerzas estuvieran perfectamente condicionadas, algo que fallaba la mayoría de las veces, ya que no todos podían estar condicionados o funcionar después, él no lo habría hecho su propio pequeño ejército. Solo por eso, realmente debería enviarle un regalo al hombre, tal vez una buena botella de vino. Pensándolo bien, el hombre podría estar un poco demasiado paranoico para algo así, lo que sería simplemente una pérdida de buen vino. Tal vez algo como un pen no, demasiado fácil para esconder billetes explosivos, el hombre no se arriesgaría sin un examen minucioso e incluso entonces probablemente lo descartaría. Puede que no tenga enemigos, pero Danzou sin duda los tiene.
tendría que poner esa idea en un segundo plano. Danzou no era el tipo de persona que sería fácil de comprar. Navegar al azar en los mercados tenía más posibilidades de producir algo de lo que pensaba, porque cuanto más pensaba en los pensamientos, más fácil era encontrar formas en que el regalo podría ser dañino. Si no se detenía pronto, se encontraría tan paranoico como el viejo halcón. No es que la paranoia fuera algo malo, especialmente en esta profesión, pero realmente no tenía ganas de ser tan paranoico como el líder de Ruth, al menos no tan temprano en su vida. Si bien muchos podrían argumentar que la paranoia le permitiría vivir hasta una edad en la que considerara apropiado ser paranoico, preferiría disfrutar esos años. Muchas gracias. Ahora, ¿dónde estaba? Ah, sí. Volvamos a las ventajas de Danzou. Además de tener menos gente que él, cada operación era, naturalmente, más pequeña. No podía arriesgar a sus agentes y no podía enviar refuerzos si algo salía mal en la mayoría de los casos. Con ese fin, las cosas debían ser simples y directas para no arriesgarse a una complicación importante que arruinara todos sus planes. Debido a que Danzou realmente no hizo planes pequeños, solo se trataba de muchas misiones pequeñas a corto plazo que podían ajustarse fácilmente para dar cuenta de desarrollos invisibles a largo plazo. Era ese método al que el hombre debía la mayor parte de su éxito y dudaba que el veterano retirado cambiara un sistema tan efectivo en el corto plazo. En ese sentido había otra gran ventaja, el estado de retiro de Danzou. Si bien todavía se desempeñaba como asesor, aunque no oficial, y tenía un asiento en el consejo, por lo que en realidad no sabía. Tal vez era un asiento del clan, pero era más probable por alguna otra razón, tal vez otorgado por sus servicios, sus experiencias, o incluso por el Tribunal de Bomberos Imperial por alguna razón que no conocía. Danzou todavía tenía mucho tiempo libre para la microgestión meticulosa y el análisis de la misión que hizo para garantizar que su organización continuara funcionando sin problemas. Y si bien el trabajo puede haber sido tedioso, funcionó de maravilla para la eficiencia de Ruth y le permitió conocer sus operaciones en curso que no muchos otros líderes podrían reclamar. Fue bastante impresionante, en realidad. No era algo en lo que estuviera tan interesado en sí mismo, pero aún así era impresionante. No, aunque le gustaría estar más involucrado, de hecho, realmente hubiera preferido trabajar junto a sus lobos en el campo, no necesitaba estar tan involucrado. Era preferible un buen término medio. Desafortunadamente, también tenía más de qué preocuparse que Danzou, a saber, los dos grupos adicionales que estaba tratando de mover para su ventaja. Los Yuga en este momento no estaban al tanto de su influencia, pero también eran algo con lo que tenía que tener mucho cuidado. Su falta de acción se debió tanto a que no necesitaba usarlos en este momento como a que tenía que tener mucho cuidado con la forma más mínima en que él y sus lobos podrían interactuar con ellos. A menos que él fuera el objeto de él, nunca más volvería a tratar con otro culto. Siempre. La lealtad y la devoción eran buenas, pero era demasiado maldito problema para que valiera la pena. Si Hinata no los hubiera estado guiando, y si él no hubiera sido quien indirectamente la puso allí, no lo habría tocado. O, mejor dicho, lo habría tocado siendo inexperto como era y luego se habría lavado las manos rápidamente del asunto. Los testaferros como Sai funcionaron bien, especialmente porque los lobos ya sabían quién estaba realmente a cargo, pero los líderes de culto eran demasiado. Eso sin mencionar la situación en la que se encontraba actualmente su pequeña diosa. El culto sin el clan o el clan sin el culto habría sido suficiente problema, pero no podían permanecer separados, ¿o sí? Por supuesto que no, tuvo que lidiar con que ambos estuvieran tan entrelazados que un movimiento en falso podría desencadenar la Cuarta Guerra Mundial Shinobi. Eso, ciertamente, estaba un poco fuera de lugar, pero si alguna vez lo confrontan, probablemente afirmaría estar canalizando su Danzou interno. Si uno hubiera estado en Kumokagure no Sato, probablemente diría que ambos canalizaron un Omoi interior, aunque afortunadamente ninguno llegó tan lejos como solía hacerlo ese joven espadachín. Algo que haría que aquellos que conocían a dicho espadachín estuvieran muy agradecidos y no un poco celosos. Afortunadamente, era poco probable que los caminos de los grupos, separados como estaban, se cruzaran alguna vez. A nivel personal, al menos. Todavía había mucha animosidad entre las dos aldeas que existían en una paz incómoda y, si bien podían cruzarse en el camino, las posibilidades de que incluso se hablaran entre sí de otra manera que no fueran burlas, insultos y tal vez algunas amenazas eran astronómicamente bajas. Si el compañero de equipo de Omoi, Samui, estuviera presente, la lista sin duda crecería para incluir coqueteos,
Insinuaciones y comentarios sexuales bastante groseros sobre el tamaño de sus senos. Si su amigo Yujito estaba allí, uno podría esperar mucho doble sentido. En cualquier caso, estaba casi garantizado que sería seguido rápidamente por gritos de dolor y lamentables gemidos masculinos. Y tal vez el final de algunos linajes. Entonces, aparte de lo muy interno, si no tuvo cuidado al tratar con el culto y el clan del que se generó, muy bien podría provocar una guerra a escala global, probablemente en tan solo unas pocas semanas. Con los problemas entre las familias principal y secundaria que habían existido desde que cualquiera podía recordar y el estado actual del clan como el más grande y poderoso, al menos en cuanto a mano de obra, ya que Senju y Uzumaki todavía los superaban en posición política a pesar del estado actual de los dos clanes que alguna vez fueron grandes, significaba que si estallaba una guerra civil, dejaría a Konoha vulnerable. Si eso no fuera suficiente para atraer a los viejos enemigos a atacar la aldea que había perdido tan recientemente al famoso clan Uchiha, el hecho de que cualquier conflicto dentro del clan Hyuga provocaría que la aldea intentara interferir. Y, si bien podrían tener éxito en detener a la rama de la familia, o tal vez aprovechar la oportunidad de eliminar a la familia principal para tener un mayor control sobre el clan, era igualmente probable que Konoha se viera arrastrada a la guerra civil. Hizo una ligera mueca ante la idea. Aunque lo había evitado, sus acciones anteriores contra Yamanaka casi desencadenaron una guerra civil y tuvo la oportunidad de volver a hacerlo cuando Kushina usó su autoexilio como razón para ir contra el clan de Mindwalkers. Si algunos de los clanes se hubieran opuesto a ella, no tenía dudas de que las cosas se habrían convertido rápidamente en violencia. No habría importado al final y no estaría tratando de evitarlo ahora, la cuarta guerra shinobi ya se habría desatado. De hecho, podrían haber estado luchando en él ahora mismo, pero lo más probable es que ya hubiera terminado y los vencedores simplemente estarían luchando entre ellos por los restos más grandes de lo que una vez había sido la primera aldea oculta. Amaba a Konoha, era su hogar, pero no estaba tan ciego como para ver cuán débiles se estaban volviendo. Los estándares estaban cayendo, la cantidad de personas que se unían a las fuerzas shinobi estaba disminuyendo, probablemente la razón por la cual los estándares estaban cayendo, la gente se estaba volviendo gorda, perezosa y complaciente y, aunque él era un líder increíble y shinobi, Sarutobi Hiruzen había superado con creces su capacidad prime y se notaba. Dolorosamente así. Todavía respetaba al hombre por lo que había hecho y por lo que había pasado, pero el hombre no debería estar liderándolos en este momento, en tiempos de paz o no. Iwa siempre buscaba desgarrar sus gargantas con shinobi conocidos por su terquedad casi a la par con el casi extinto clan Uzumaki y el impulso para seguir adelante independientemente de las condiciones. Incluso cuando el Yondaime Hokage los atravesaba como un huracán a través del papel de arroz, se negaron a detenerse y cargaron hasta que cayó el último hombre. Fue valiente, increíblemente estúpido, pero, sobre todo, peligroso. Muy peligroso. Uno tenía que respetar a un enemigo que no flaquearía ni siquiera en probabilidades imposibles, que sacrificaría su vida por el bien de su país y por la más mínima posibilidad de acabar con su enemigo. No era muy parecido a un ninja, pero no había tantos en estos días que lo fueran. Eran guerreros, como la mayoría de los shinobi modernos, pero más parecidos a bandidos que a samuráis. No, esa era una mala comparación, tenían la energía y el salvajismo de los bandidos, pero eran más peligrosos que eso y compararlos con esa basura común era un insulto a su habilidad y tenacidad. Iwa y sus hijos eran como bárbaros, tribus de guerreros que simplemente seguían adelante, sin preocuparse por sus propias heridas mientras sus enemigos saciaban la sed de la tierra sobre la que caían y sus cadáveres podridos alimentaban la muerte de los cuervos que observaban los campos de batalla con atención los ojos vidriosos de la muerte. Iwa no era un enemigo del que tomar a la ligera, incluso después de todos estos años y todos los tratados que se habían establecido para evitar más conflictos en la escala de las guerras mundiales anteriores de Shinobi. No había duda de que esos mismos tratados solo se preocupaban en Iwa si uno de sus enemigos dejaba de seguirlo, algo que no hacía nada que les brindara la oportunidad de ser menos reservados e ir más allá con lo que ya estaban haciendo sin temor a la dedo apuntando en su dirección. Iwa mantuvo sus armas afiladas, incluso en tiempos de paz, y siempre estaban ansiosos por recuperar el orgullo por el bien de sus propios guerreros perdidos en el campo de batalla contra Namikaze Minato. No es que realmente pudiera culparlos. Kumo era, en cierto modo, similar a Iwa. Como los escondidos en las piedras, siempre estaban listos para la guerra. A diferencia de ellos, podrían tener éxito.
Iwa enviaría generación tras generación a la puerta de sus enemigos y solo lograría pintar la tierra alrededor de la aldea de rojo. Cada generación sería más feroz y más dispuesta a dar la vida por la oportunidad de vengar a sus padres caídos. Eventualmente, la puerta se rompería y atravesarían la aldea enemiga como una horda de bestias voraces. Kumo marcharía hasta una puerta. No habría una puerta en pie por la que pudieran salir. Pensamientos de Iwa trajeron a la mente la palabra salvajismo, pero Kumo sin duda era profesional. A diferencia de los vastos ejércitos de Iwa, el de ellos era más pequeño, pero cada shinobi fue entrenado a un nivel muy por encima de sus contrapartes de Iwa. Kumo era militar y vivía para la guerra. No le importaba si estaba luchando por uno, preparándose para uno o recuperándose de uno. Kumo era la guerra, comía, respiraba y dormía la guerra, y cuando sonaban las trompetas eran los primeros sabuesos en saltar desde la puerta de su aldea y atravesar a sus enemigos. Había una sensación de precisión con Kumo, la idea de que no se desperdiciaba ningún movimiento, y era de esperarse de un pueblo que favorecía la espada casi tanto como la infame niebla sangrienta. Iwa seguiría intentándolo hasta que lo consiguieran, Kumo no lo intentaría hasta que la victoria estuviera asegurada. Entre los dos era difícil determinar cuál era la mayor amenaza, ya que ambos eran enemigos peligrosos a los que enfrentarse en el campo de batalla. Por supuesto, si se enfrentaban a uno, era inevitable que el otro pronto se uniera. No era sorprendente, durante mucho tiempo Konoha había sido considerada la mejor, incluso cuando los otros dos poseían mucho más poder del que Konoha actualmente no podía esperar juntar. La oportunidad de derribar la primera aldea oculta y establecerse en la cima de la nueva cadena alimenticia no se dejó pasar fácilmente, y el conocimiento de que era una de las otras aldeas para ganar la mayoría de Konoha, entonces era probable que pudieran conquistar a los demás. Por lo que a Konoha le faltaba en mano de obra, tenía un excedente de recursos, siempre lo había tenido, y ese era un hecho que nunca pasaba desapercibido para las otras aldeas. Hashirama había elegido sabiamente la ubicación de Konoha y el pueblo se había beneficiado de ella desde entonces. Los otros pueblos, aunque defendibles, estaban demasiado apartados y tenían una seguridad tan estricta que no podían beneficiarse del comercio, dejándolos a depender únicamente de lo que podían producir ellos mismos. Esas mismas posiciones defendibles significaban que no era mucho. Solo Kirigakure evitó una situación tan desafortunada al tener fácil acceso al océano, lo que permitió un transporte marítimo limitado y abundante marisco. De hecho, su nuevo país una vez había comerciado bastante con Kirigakure, pero desde que comenzaron las purgas de la línea de sangre, la aldea se había aislado del mundo. Probablemente era la razón por la que Nami no Kuni estaba en una situación lo suficientemente mala como para que Gato se hiciera cargo. La pérdida de tal fuente de comercio habría causado estragos en su economía. Hablando de Kiri, Konoha tuvo bastante suerte de que estuvieran demasiado ocupados con sus propios problemas para intentar algo, aunque aún quedaba la amenaza constante de que los problemas de Kiri podrían extenderse más allá de las fronteras de Mizuno Kuni y arrastrar al resto del mundo a su lío. Era, quizás, la razón por la que se había evitado otro conflicto. Kiri estaba más cerca de Iwa y Kumo que de Konoha, algo que esos pueblos solían usar para justificar tener fuerzas que excedían con creces lo que permitían los tratados, y ninguno quería ser atrapado peleando una guerra en dos frentes. Por otra parte, la tensión que los problemas de Kiri causaron por sí solos podría desencadenar una guerra que muy bien podría terminar antes de que Kiri se abriera nuevamente al mundo que la rodeaba. Eso sin duda sería interesante, solo podía imaginar la confusión que uno sentiría al saber que de alguna manera se habían perdido una guerra mundial shinobi. Kirigakure era bien conocido por su insaciable sed de sangre. No les importaba si estaban matando a los forasteros o a sus vecinos, solo querían derramar sangre. En algún lugar entre el salvajismo de Iwa y la precisión militar de Kumo, si Kiri no hubiera estado aislado del mundo luchando contra sí mismo, sin duda sería la mayor amenaza a la que se enfrentaría cualquiera de los pueblos. Si esos tres países unieran sus fuerzas, no había duda de que Konoha sería aniquilada por completo y su única aliada, Suna, no sería de ninguna ayuda. En una situación financiera terrible y con mano de obra limitada porque no había suficientes misiones para que el camino del shinobi fuera una carrera ampliamente viable, Suna apenas se consideraba un pueblo más grande. Solo el gran tamaño de Keis no Kuni y la riqueza acumulada por su daimyo de las diversas minas del desierto les otorgó tal estatus.
Teniendo en cuenta que su daimyo tenía una tendencia a ir a Konoha para satisfacer sus necesidades, donde Shinobi podía estar mejor capacitado y un excedente de trabajo significaba tarifas más baratas, era tan probable que Suna se opusiera a ellos como que ofreciera ayuda. En ese sentido, no estaba realmente seguro de por qué todavía tenían una alianza. A menos que fuera una precaución provocada únicamente por la proximidad, realmente no podía ver cómo Konoha se beneficiaba de ello. Ya tenían una paz tensa con el resto del mundo y Suna ciertamente no era amigable, su shinobi era bastante hostil con los supuestos aliados, no es que se les pudiera culpar por su situación actual, así que a menos que Konoha estuviera planeando ofrecer ayuda, lo que realmente debería haberse hecho hace mucho tiempo para promover lazos más fuertes y darles un aliado confiable, realmente no vio el punto. Por otra parte, tampoco era su lugar. No era ni el Hokage ni los asesores a los que confiaba sus planes. Por alguna razón, todavía estaban aliados con Suna, para bien o para mal, solo tendría que aceptarlo y seguir con sus propios asuntos. Negocios que, naturalmente, incluían estar listos en caso de que Suna se volviera contra ellos. No podían hacer mucho contra el pueblo en sí, las arenas del desierto brindaban una amplia defensa, pero tener un ejército adicional que pudiera ir contra ellos debería resultar devastador. El hecho de que al moverse hacia el norte pudiera usar sus tropas para atrapar a cualquier ejército de Suna entre sus lobos y los shinobi de Konohagakure fue solo un beneficio adicional de tener la mayoría de ellos estacionados en las afueras de Hai no Kuni. Aquí está, pensando en todos estos otros pueblos que se preparan constantemente para la guerra y es exactamente lo mismo que está haciendo actualmente con su nuevo país. El mundo shinobi, al parecer, existía solo para la guerra. No fue una gran sorpresa. Pero una vez más estaba dejando que sus pensamientos se alejaran de él. Los lobos se estaban volviendo demasiado grandes para que él tomara control directo y diario sobre ellos, el culto en medio del clan Hyuga era solo una de las situaciones delicadas que podrían desencadenar otra guerra mundial, y tenía aún más en su plato lidiar con. Afortunadamente, el único otro grupo, en este momento, y con suerte por un tiempo aún, era el clan Inuzuka de Konohagakure. Gracias a los dioses por el Inuzuka. A diferencia de los otros dos grupos, él no tenía el control de los Inuzuka y eran 100% autosuficientes. No podría contactarlos en el próximo año y estarían bien porque habían estado bien antes de que él se acercara a ellos. Eran un clan de Konoha, uno con una posición baja pero sólida que no cambiaría sin mucho trabajo. O un poco de ayuda. Ahí es, por supuesto, donde él y los Wolves entraron. Brindaron apoyo a Inuzuka y, a cambio, Inuzuka buscaría sus mejores intereses en Konoha. Con la heredera ahora trabajando junto a los lobos en una posición que le permitía el control casi completo de un país rentable y una forma de apoyar fácilmente a su clan con dichas ganancias, no tenía que preocuparse de que Inuzuka se volviera contra él en el corto plazo. Sin embargo, tenía que vigilar la información que le enviaban y dar respuestas lo suficientemente rápido para que pudieran actuar. Por el momento, no necesitaba que hicieran mucho, y que se beneficiaran de la asociación seguramente los complacería, pero a diferencia de los Hyuga, donde era peligroso moverse, simplemente no necesitaba a los Inuzuka de inmediato. Algunos de ellos estaban en Nami no Kuni mientras la heredera se preparaba para gobernar el país, públicamente, por supuesto. No tenía dudas de que tendría que hacer la mayor parte del trabajo para que todo funcionara sin problemas. En el fondo en Konoha ya estaban al tanto de sus nuevos socios. Probablemente podría estacionar a algunos lobos en su complejo de seguridad o incluso entrenar a algunos de sus miembros, pero por el momento se abstendría de eso. Sin embargo, ciertamente no sería reacio a tener algunos lobos con Ninken, o incluso perros entrenados regulares. Eso sería infinitamente beneficioso. En realidad, cuanto antes empezaran mejor, tendría que mandarle un mensaje a Mai para ver si podía arreglar algo. Recogiendo el cuaderno que había quedado abierto en el asiento de al lado, rápidamente anotó la idea para no olvidarla. Olvidar era poco probable, por supuesto, especialmente cuando el pensamiento probablemente estaría rondando por su cabeza hasta que algo más apareciera para reemplazarlo, y no había mucho a su alrededor que sirviera como distracción, pero siempre era mejor estar seguro que lamentar. Fue por esa misma razón que no había traído ninguno de los archivos de la mansión de gato para revisar durante el viaje. 3 días después, había comenzado a preguntarse si al final no habría valido la pena el riesgo. Realmente ni siquiera necesitaba preguntarse sobre eso, ya sabía que tal riesgo nunca valdría la pena, pero al menos habría sido algo que hacer.
Ociosamente, se preguntó si había libros en la mansión de Gato, era probable, y se maldijo por no haber cogido algunos para el camino. Si bien el viaje le había dado mucho tiempo para pensar en sus lobos, una distracción realmente habría sido agradable. Hubo tantas veces que podía pensar en la situación actual de los diversos grupos con los que estaba involucrado antes de comenzar a preocuparse por lo que podría salir mal. Pensar en lo que podría salir mal era exactamente lo que debería tratar de evitar en su camino a visitar a un daimyo. Porque a pesar de que no lo demostró y sus lobos no se darían cuenta, estaba más que nervioso. Este no era un hombre al que pudiera haber asesinado inmediatamente o al que pudiera chantajear. Las amenazas no funcionarían, el sistema legal no ayudaría contra su propia autoridad suprema, y los ejércitos samurái de los grandes señores no eran nada de lo que burlarse. Si no lo hacía bien, corría el riesgo de perder Wave cuando los otros pueblos inevitablemente enviaban sus propias fuerzas para tomar el control. No lo harían público, por supuesto, probablemente usando a un tercero para hacerse cargo y manejar todo, pero el hecho era que ese grupo tendría el apoyo de la aldea o incluso del señor rival que lo perseguía, algo que no podía hacerte reclamo tener todavía. Y aunque sabía que cualquier daimyo aprovecharía la oportunidad de beneficiarse de Nami no Kuni de una manera que otros países no pudieran protestar, siempre existiría esa duda persistente. Todo lo que necesitaban para que todo saliera mal era un pariente lejano del Yamanaka que dominara la corte o un asesor desconfiado que impidiera que el daimyo se comprometiera. Algo tan simple como que el gran señor tenga un resfriado y no quiera tratar con ellos sería suficiente para causar un buen problema a sus lobos. Podrían ir a otro señor, por supuesto, pero se corrió la voz rápidamente y había muchas posibilidades de que si un señor los rechazaba, el siguiente lo haría por puro principio. La mayoría de ellos eran bastardos competitivos y si uno decía que el arreglo no era lo suficientemente bueno para ellos, ningún señor más grande que valiera su orgullo los aceptaría y se vería que tienen estándares más bajos que sus compañeros. Esta fue realmente una oportunidad única porque de lo contrario estarían solos contra todos los que querían una parte de Nami no Kuni y su ubicación comercial superior. Eso no quiere decir que confiaran completamente en tener el apoyo de un señor mayor, había pensado en otras formas de asegurar su posición en caso de que algo saliera mal. Ciertamente no era lo preferido y no sería tan simple, pero aún eran opciones lo suficientemente viables como para optar por si el gran señor no tuviera interés en Nami no Kuni. El señor mayor, sin embargo, era, como se mencionó anteriormente, la mejor opción. Seguramente habrá más de un país frunciendo el ceño ante su respaldo de tomar hostilmente el control de los países menores hasta que la tierra que controlaba rivalizase con la de los grandes señores y pudiera hacerles frente. No, eso definitivamente era algo que trataría de evitar. A menos que lograran obtener el apoyo de un señor mayor como él planeó. En ese caso, podría pasar a la ola en expansión con una preocupación mínima y cada país aseguraría aún más el apoyo de su benefactor y haría que los otros grandes países dudaran más en ir contra ellos. Una asociación del ganar-ganar, solo era cuestión de convencer al señor mayor de tal. Suspirando, se recostó completamente contra el asiento y dejó caer la cabeza hacia atrás. El carruaje era lo suficientemente cómodo para viajes pequeños, pero la forma en que estaba configurado hacía que fuera bastante difícil dormir durante el viaje, incluso si las carreteras cooperaban. El señor lo aceptaría, sabía que el hombre lo haría. No estúpido, pero tampoco muy cauteloso, el gran señor era un hombre bastante alegre, aunque vanidoso, que estaría encantado con la posibilidad de expandir su influencia, aunque solo fuera para adherirse a sus compañeros. Solo necesitaba relajarse y todo saldría bien. Sin embargo, era más fácil decirlo que hacerlo, y los pensamientos de un posible fracaso continuaron flotando en su cabeza provocando innumerables escenarios que podría tener que enfrentar pronto. Sus propios planes los enfrentó a cada uno y salió en una posición con la que podía trabajar, pero eso no hizo nada para tranquilizarlo, que se estaba perdiendo si sentía que todo estaba cubierto. 2 semanas de preocupación por esta reunión y el futuro de los Wolves, sus hijos, le estaban pasando factura. Perdió a su familia una vez, no los volvería a perder. Si eso significaba que tenía que darles el mundo entero para mantenerlos a salvo, trabajaría hasta el día en que su cuerpo diera para asegurarse de que duraran hasta el final de los tiempos, un legado que lo vería vivir para siempre. Incluso si los lobos en el futuro perdieran su identidad, él siempre existiría como el creador y mientras los lobos fueran conocidos hasta el final de los tiempos, nunca más sería olvidado. Si este estrés fuera solo una muestra del precio que pagaría al final, felizmente soportaría la carga.
Pero uno de los masajes de Mai sería más que bienvenido.